cuenta, todos los que cantamos esta mañana, todos tienen que ver con muerte, la vida después de la muerte. Yo partiré, yo vi la luz más allá del sol, mansión yo quiero, puros himnos de muerte. El hermano está ya. Ok, muy bien. Job capítulo 36. Job capítulo 36 esta mañana es nuestra lectura. Vamos a ver la primera parte del último discurso de Job, de Eliú. Recuerden, Eliú es quien ha estado hablando desde el capítulo 32, y ya la verdad es que sus amigos, sus oyentes ya están algo cansados de su sermón, ¿no? Ya todos están cansados y él lo sabe, y vamos a ver por qué digo eso. Pero capítulos 36 y 37 abarcan la última parte de su discurso, 36 y 37. Entonces vamos a ver la primera parte de su último discurso. Ya lo mencioné. El tema principal, o más bien los temas principales que Eliú utiliza en esta sección es ahora la majestad de Dios, la majestad y la misericordia de Dios, la majestad y la misericordia de Dios. Recuerden que en los dos capítulos anteriores, 34 y 35, él estaba hablando de la justicia de Dios, y en el 33 habló de la gracia de Dios. Entonces nuevamente vamos a ver los temas de los discursos de Eliú. Capítulo 33, la gracia de Dios. Capítulo 34 y 35, la justicia de Dios. Y ahora capítulos 36 y 37, él está hablando de la misericordia y la majestad de Dios. Es interesante notar, antes de comenzar, que según Eliú, sus palabras son hechas con un propósito. O sea, él está hablando con un propósito, y ese propósito me da algo de risa. Lo vemos en el versículo 2. Dice, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Entonces, el propósito de todos sus discursos hasta este punto es defender a Dios, como si Dios necesitara a quien lo defendiera. Es Dios no necesita quien lo defienda, y esto es muy normal en apologética, ¿no? Las personas siempre dicen, bueno, es que tengo que dar defensa, de acuerdo al libro de Judas, da defensa. Y sí, yo tengo que dar defensa en cuestión a cosas teológicas que son incorrectas, conceptos errados acerca de la persona de Dios. Pero si observan lo que dice Eliú de una forma muy poco humilde, considera que sus conceptos son perfectos, que no tienen error. Dice el versículo 4, dice, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Ande pues. Entonces, este amigo considera que sus conceptos teológicos son infalibles, sin error. Ahora, hasta ahorita hemos visto que la teología de Eliú sí ha sido correcta. Emplearla a la persona, o querer aplicar a la persona de Job, ha sido incorrecto. Pero vemos que él es altivo, mano. La verdad es que Eliú se le ha estado levantando el cuello desde hace rato, y él considera que él todo lo sabe de la Biblia y de la persona. Bueno, no había Biblia, pero de la persona de Dios, ¿no? Él considera que él es, ¿no? Entonces él dice que sus conceptos son perfectos, entonces infalibles, y por lo tanto él puede defender a Dios. Muchas personas así en la actualidad, muchas personas que piensan que tienen la razón en cuestiones teológicas y piensan que ellos tienen que defender a Dios. Muy bien. Ahora, este discurso que él da en realidad está dividido. Me refiero a desde el capítulo 36 al 37. Entonces, si vemos ambos capítulos, 36 y 37, hay como tal 3 puntos a ver dentro de esos dos capítulos, 36 y 37. El primer punto es el propósito de la misericordia de Dios para con el hombre, que en realidad eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? En esta mañana. Otra vez, el primer punto, el propósito de la misericordia de Dios para con el hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios para con el hombre? O sea, de su misericordia.
¿Cuál es su propósito con el hombre? Hablamos la semana pasada, no me acuerdo si fue en la mañana o en la tarde de la semana pasada, acerca del deísmo, de que muchos piensan que Dios creó al mundo y que se olvidó de la humanidad y que hagan lo que ellos quieran, como ellos quieran, que al cabo yo ya los creé y que hagan su vida como gusten, no me interesa, y que Dios se ha deslindado del ser humano. Esta idea es falsa, completamente falsa. Dios sí nos ve, Dios está presente siempre, Dios es ahí está como testigo de nuestras acciones y de nuestras transgresiones también. Entonces, el propósito de la misericordia de Dios es para con el hombre, tiene un propósito específico. El segundo punto es el poder de Dios en la naturaleza, el poder de Dios en la naturaleza. Vamos a hablar un poco de eso hoy. No lo vamos a ver de una forma muy profunda, pero el propósito o el poder de Dios, en la naturaleza. Y el tercer punto es: Eliú propone a Job que tema a Dios y que venga al arrepentimiento. Esa es la última sección ya dentro del capítulo 37. Entonces vamos a empezar con una oración en esta mañana y espero que sea de gran bendición para ustedes. Señor Padre, le damos gracias porque usted en efecto es bueno, usted es grande, como dijo Eliú. Usted es excelso en su poder. Gracias, Señor, por su salvación que usted nos ha otorgado mediante su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque la salvación depende enteramente de su persona, de lo que usted ha hecho al enviar a su Hijo Jesucristo sobre la cruz del Calvario para que Él muriera de una forma perfecta, así tal cual como usted dijo que lo haría, y resucitó en el poder del Espíritu Santo para traer victoria y dar la salvación a quien usted quiera dar la salvación. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por esta su iglesia local. Le pedimos, Señor, que este estudio sea de bendición a todos los que están presentes el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a leer versículos 2 al 4. Dice: espérame un poco. Está hablando Eliú, lo sabemos por el versículo 1. Espera un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Ya hablamos un poco acerca de eso. Muy bien, como les mencioné en la introducción, parece ser que ellos ya están cansados de ser sermoneados por Eliú. Y por eso, ahora no, en el español, en nuestra traducción, no se traduce de la misma manera. Dice: espérame un poco, del versículo 2. La idea de eso que podemos ver en el original es: mira, aguanta poquito más, tengo poquitito más que decirte, espérate tantito, no te me vayas. Esa es la idea, ¿okay?, que conlleva ahí cuando dice espérame un poco, aguanta tantito más. Es decir, que sus oyentes ya estaban así como que enfadados. Déjenme decirles que como pastor yo me doy cuenta cuando estoy durmiendo la gente. Sí, yo me doy cuenta cuando la gente ya está aburrida, ya está enfadada, ya empieza y agarran el celular. Yo me doy cuenta, ¿okay? Entonces sería tonto por parte mía continuar y alargar su tortura, ¿sí? Entonces aquí está pasando exactamente lo mismo. Él está dando cuenta que su audiencia, su auditorio ya está cansado, él tiene mucho que decir y él dice: miren, aguántenme poquito más, ténganme paciencia, esto es lo último que les voy a decir. Entonces esa es la idea. Muy bien. Dice una cosa interesante en el versículo 3, dice: tomaré mi saber, es decir, sus cuestiones teológicas, lo que él conoce de Dios. Dice: tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Obviamente la justicia de Dios, como ya mencionamos, fue su tema en los capítulos 34 y 35. Entonces, para este punto, la justicia de Dios, del hacedor, del creador, ya debería de estar bien cimentado y entendido. Pero lo interesante es que él dice: tomaré mi saber desde lejos. En otras palabras, él está diciendo:
mi entendimiento teológico de las cosas de Dios no son mis ideas, sino lo que yo voy a decir en cuestión a mis conceptos teológicos de Dios, son conceptos que yo entiendo fuera de mí, no son mis opiniones, son conceptos ajenos a mi persona. De hecho, él se está refiriendo específicamente a la teología traída por medio de lo que conocemos como revelación general. Ya hemos hablado de revelación general en el pasado. Ahora, y él habla precisamente de revelación general a partir del versículo 26, ¿sí? Entonces, del versículo 26, que viene siendo el segundo punto del discurso, ¿okay? El segundo punto del discurso es precisamente el poder de Dios en la naturaleza. Comienza en el 36:26 y abarca hasta el 37:13, que Dios manda tormentas, que Dios tiene poder sobre las tormentas, etc. Entonces está hablando del poder de Dios en la naturaleza. ¿Okay? Ciertamente dentro de la naturaleza nosotros podemos ver y comprender que Dios es. Esa es revelación general, y por medio de lo que es la naturaleza, la creación de Dios, nosotros podemos ver y entender muchas cosas en cuestión a su persona. Sin embargo, revelación general no es lo mismo que revelación especial. ¿Okay? Recuerden, revelación especial significa la salvación. No todos tienen revelación especial, mas todos tienen revelación general. Todo ser humano tiene dentro de sí el entendimiento de que existe, algunos lo llaman el Ser Supremo, que sí, nuestro Señor es el Ser Supremo, ¿okay? Pero ellos lo dicen así por no decir Dios. Entonces, sí, Dios existe y la humanidad lo sabe, y a través de las edades, todos las tribus alejadas, las tribus en medio de la nada, todos han adorado a algo. Aquí en México, los mayas, los aztecas adoraban al sol, al dios luna, al dios lluvia, Tlaloc, al de la mazorca y quién sabe qué tanto. ¿Quién les dijo a estos indígenas, a esta gente nativa, que tenían que adorar a algo? Porque la adoración es algo que es innato dentro del corazón de cada ser humano, que está puesto ahí por cuestiones de revelación general. Pero una persona que entiende revelación general no tiene la garantía necesariamente de tener revelación especial, es decir, la salvación de su alma, realmente saber quién es Dios. Entonces Eliú está diciendo que desde lejos, no mi opinión, sino las cuestiones de revelación general por medio de la naturaleza, es de donde yo saco mis conceptos teológicos. Es lo que Eliú está diciendo. De la naturaleza, de revelación general, es de donde estoy sacando mis conceptos teológicos. Entonces ahí mismo dice en el versículo ¿dónde está? El versículo 4 dice: contigo está el íntegro en sus conceptos, según Eliú, a diferencia de Job, ¿okay? Él sí tenía sus conceptos bien, porque recuerden, vamos a leerlo, es más, vamos a leerlo. Job capítulo 34 y versículo 35, vean lo que Eliú dice de Job. Dice que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Entonces, según Eliú, los conceptos teológicos de Job son errados, pero ahora le está diciendo, entonces, aquí está contigo el que tiene sus conceptos, mira, al 100. Tú tranquilo y yo nervioso, porque yo sé de lo que estoy hablando. Es lo que le está diciendo. Los conceptos suyos son íntegros a causa de la revelación general, que es lo que está mencionando. Eliú nos muestra que él tenía un concepto muy alto de sí mismo. Cuando tú llegas a ese punto y dices, no, es que mis conceptos son perfectos y no hay nada que tú me puedas enseñar,
porque lo que yo entiendo de Dios y mi teología es absoluta. Híjole, estás diciendo que tú la verdad eres perfecto y que tienes un entendimiento superior a todos nosotros pobres mortales. Es evidente que Eliú no estaba mostrando humildad, ni cerca. Vámonos con el versículo 5. He aquí que Dios es grande. Ese es el tema, recuerden, les dije que son dos temas principales en el capítulo 36 y 37. Los dos temas principales son la misericordia de Dios y la majestad de Dios, o es decir, su grandeza. Y aquí es la primera vez que vemos mención de ese tema, la grandeza de Dios. Dice aquí que Dios es grande. También en el versículo 22, fíjense lo que dice, qué forma de hablar de Dios en el versículo 22, realmente es cierto. Job 36, 22, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¡Wow! Esto es cierto. Esa es una palabra buenísima que la verdad no usamos lo suficiente. Excelso, sublime, más allá que todo. Casi refiriéndose a la trascendencia de Dios, más allá que nosotros. Excelso, una excelente palabra para hablar del poder de Dios. En este caso, su poder es omnipotente, todopoderoso sobre todas las cosas. Y en el versículo 26 lo dice nuevamente, he aquí, Dios es grande. Entonces es uno de los temas de los dos, la misericordia de Dios, la majestad o lo excelso del poderío de la persona de Dios. Y esto es cierto, ¿no? La Biblia dice en muchos lugares que Dios es grande. Es más, hasta tenemos incluso un salmo que cantamos, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Toda nuestra alabanza, Él es digno de suprema alabanza. No solamente una alabanza cualquiera, suprema alabanza. Él es digno porque Él es grande, Él es Jehová digno. Salmo 147 y versículo 6. Vamos a leerlo. Salmo 147 y versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: Jehová exalta... ¿Qué dije? Bueno, 5. 146, 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, excelso poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento y su conocimiento, obviamente no solamente de Él mismo, sino de absolutamente todo, es infinito. ¿Qué me hace entonces tener el mismo concepto de Eliú y decir, mis conceptos teológicos son perfectos, cuando el entendimiento de la persona de Dios y Dios mismo y todo es completamente infinito y yo soy un miserable finito y mi mente es finita? ¿Cómo puedo entonces, como Eliú, jactarme, decir mis conceptos son perfectos? No puedo. Sin embargo, los conceptos que Dios sí nos ha dado los podemos comprender, como lo es paterología, cristología, neumatología, eclesiología, escatología, soteriología y todo lo que soteriología conlleva. Todo eso es claro y yo puedo decir con toda certeza, eso yo lo comprendo porque Dios lo ha dejado plasmado y lo he estudiado y su Espíritu Santo me ha iluminado para tener nada de duda en esos temas. Eso bien es cierto. Sin embargo, eso nada más puede venir a base de revelación especial. No puedes decir que tus conceptos son perfectos teológicamente hablando si únicamente tienes revelación general, como era el caso de Eliú. Entonces Eliú estaba totalmente errado. Eliú estaba diciendo, mis conceptos y teología, mi doctrina es absolutamente perfecta gracias a revelación general. Y lo que podemos decir es, estás totalmente mal, Eliú, porque para poder tener conceptos
perfectos acerca de teología básica, es necesaria la revelación especial. Sin revelación especial no puedes tener conceptos doctrinales correctos. Tienes que ser salvo. Tienes que tener el Espíritu Santo morando en ti para que Él te ilumine y te muestre y te revele. Con revelación general simple no es posible esto. Versículo 6, 36, 6. Bueno, me brinqué un pedacito. He aquí que Dios es grande, versículo 5, 36, 5. He aquí Dios es grande, ya vimos eso, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Okay. Esa parte también es muy cierta por parte de Eliú. Esto sí es muy verdadero. Aquí su punto teológico es muy cierto. Y es que básicamente él está diciendo: Dios no desestima a nadie, es decir, que Dios no ignora a nadie. Dios no ignora al ser humano. Y ese es uno de los problemas que estaba teniendo Job. Este sí era un problema de Job. Si ustedes recuerdan, anteriormente Job había dicho: es que Dios esconde su rostro de mí. Yo oro a Dios y Dios no me responde. Dios me está ignorando, es lo que Job estaba diciendo. Y aquí, para refutarle eso, le dice Eliú: no te equivoques. Dios no desestima a nadie. Dios no ignora a nadie. Dios sí ha escuchado tus oraciones. Okay. Versículos, ahora sí, versículo 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y versículo 8, tremendo también. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción. Y a la vuelta dice: bueno, Él les dará a conocer la obra de ellos. Entonces vamos a ver esto rápidamente. Primero, ¿cuál es el propósito de Dios con el hombre? Pues el propósito de Dios con el hombre se ve en el versículo 6. Este es el propósito de Dios con el hombre. No otorga vida al impío, y a los afligidos dará su derecho de la vida. En otras palabras, de la vida eterna. ¿Okay? Está hablando de la salvación. Entonces, aquí estamos viendo a un Eliú que entiende un concepto primitivo de la salvación. Y digo primitivo porque, recuerden, es Job, el primer libro de la Biblia. No había mucha información escrita, y mucho menos empírica. Realmente había poco que se conocía en cuestión de la salvación. Entonces, él tiene un concepto primitivo de lo que era la salvación por medio de revelación general. ¿Okay? Y dice que el propósito de Dios es traer justicia al inicuo. Es lo que dice: traer justicia al inicuo, sometiendo al inicuo más bien a la justicia de Dios. ¿Okay? Está diciendo que el impío va a ver la justicia de Dios. Es lo que dice en el versículo 6. Y que el afligido, es decir, el que se humilla, el que acude al llamado de Dios porque necesita de su ayuda y depende de Dios, le va a otorgar a él vida eterna. Es la idea. Okay. Ahora los versículos 7 y observen, lo vuelve a repetir en el 15, que Job 36:15 dice lo mismo que Job 36:6. Job 36:15 dice: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Entonces, una manera distinta de decirlo, pero es lo mismo. Ahorita vamos a hablar del versículo 15 en unos momentos más. 7 al 8, ya lo leímos. Job asumía que Dios no le oía y como ya mencioné, pensaba que Dios le ignoraba, pero Dios no ignora a nadie. Dice: no aparta sus ojos de los justos. No aparta sus ojos de los justos. Si eres justo, aunque no seas justo, Dios está viendo todo, porque Él es omnipresente y omnisciente. No solamente excelso en su omnipotencia, sino excelso en su omnisciencia y en su omnipresencia. Dios no aparta sus ojos de nadie. No ignora Dios las cosas. El deísmo es falso.
Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 2. Ya me fui de más. Ok. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y... no, esa no es. 12, perdón. Pedro 3, 12. Porque los ojos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En otras palabras, Dios estaba escuchando a Job y Dios nos escucha a todos nosotros y no nos está ignorando y sus ojos ven todo. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y Job estaba diciendo, no, es que Dios esconde su rostro de mí, pero no. Dios trae justicia perfecta al inicuo y siempre tiene sus ojos puestos en los santos y escucha nuestras oraciones. Y eventualmente, cuando sea tiempo de Dios, de acuerdo a su bendito propósito, Dios hace cambios en las circunstancias de nuestras vidas. Sí. Tú ora a Dios, tú pide a Dios, Él ve sus santos, Él ve los justos, Él sabe qué estás pidiendo, Él entiende tus necesidades, Él te escucha. Y cuando sea su tiempo, Él cambiará a su voluntad nuestras circunstancias. Ahí mismo, en los versículos 7 y 8 de nuestra lectura, dice, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Eso es interesante. Los pondrá en trono para siempre. Dios sacaría eventualmente a Job del cerro de la escoria en donde él se encontraba sentado. Si recuerden, desde un inicio le caen las llagas y la enfermedad y Job se sienta en un cerro de basura. ¿Okay? Y está diciendo básicamente, Dios nos saca de ahí eventualmente y nos sienta, o lo sentó en este caso a Job, lo sentaría en un trono. Pues la realidad es que aunque Eliú no lo está mencionando, porque no lo comprendía ni él mismo del todo, porque él nada más tenía revelación general, pero nosotros que tenemos revelación especial comprendemos que después de la salvación Dios me saca a mí de ese fango cenagoso, me saca de ese cerro de escoria, de basura, donde yo me estaba encontrando. El Mesbel, exacto. Entonces, Dios me ha sacado de ahí y me ha puesto en una posición distinta en Cristo Jesús. Me ha sacado de donde estoy a causa de su gracia, a causa de su misericordia para con el hombre, para con el quien Él quiere darle misericordia. Me ha sacado de ahí y me ha sentado en un trono. Me ha cambiado de posición en Cristo Jesús. Ya soy hijo. Antes era enemigo de Dios, ahora soy hijo de Dios. Antes era escoria, ahora me voy a sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos versículos. Lucas, capítulo 1, versículos 52 y 53. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. O sea, haciendo el contraste entre el inicuo y el justo. No está hablando necesariamente del rico y el pobre, económicamente, literalmente hablando, sino que está hablando del rico, del pobre aquí, pero rico espiritualmente porque tiene a Cristo Jesús, y del que es posiblemente rico y se considera rico, pero en realidad es pobre porque no tiene a Cristo. Al que es salvo, Dios lo pone en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Efesios, capítulo 2 y versículo 6. Dice la palabra de nuestro Señor: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, la salvación no es nuestra, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, no puedes ganártelo, no es porque guardes los mandamientos, no es porque eres buena persona, para que nadie se gloríe. En otras palabras, si yo me puedo ganar el cielo con mis propias obras, entonces yo me puedo jactar y levantarme el cuello y decir: yo me gané el cielo. Porque somos hechura suya, Él es el creador, el hacedor, como también Eliú lo consideraba, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Regresando a nuestros versículos, Job capítulo 36, versículo 8. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción. No habla aquí de grilletes literales, ¿okay?, para encarcelamiento, ¿no? Sino que habla de los grilletes de la vida, de nuestras rebeliones, de los pecados que nos tienen, los pecados al cuales estamos esclavizados. Está hablando de la esclavitud del pecado. Y Dios, a su tiempo, nos corrige y nos muestra, por medio de su Espíritu Santo, una mejor manera de vivir en la persona de Cristo Jesús. Otra vez. Por medio del Espíritu Santo, Él nos revela una mejor manera de vivir en la persona de Cristo Jesús. Y soy librado de la esclavitud del pecado. Soy librado de los grilletes que atormentan a toda la humanidad, el pecado mismo. En Cristo Jesús ya no soy esclavo de esto. Entonces, otra vez, la teología de Eliú es correcta. Y esto es únicamente con un entendimiento de revelación general. No me voy a meter en este tema. Vamos a continuar. Pero, si no estás de acuerdo a ser cambiado por Dios, más bien al aceptar el llamado, entonces nunca fuiste escogido para ser salvo, porque la salvación, entonces la gracia sería irresistible para ti. Pero si tú puedes rechazarlo, entonces la gracia va a ser resistible, porque nunca fuiste un escogido, o posiblemente no es tu tiempo para ser salvo. Y si esto sucede y nunca vas a recibir a Cristo como tu único y propio Salvador, te estás rebelando en contra de Dios, estás pisoteando la sangre de Cristo Jesús, y por eso vas a morir a voluntad de Él. Y es algo interesante que los versículos 9 al 12, Eliú le da o le dice a Job cuáles son los resultados de ignorar el llamado de Dios o la gracia de Dios. Dice 9 al 12: Él dará a conocer la obra de ellos, esto es interesante, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha.
Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces está diciendo, mira, si tú aceptas el llamado de Dios y tú llegas al arrepentimiento y tú realmente le sirves a Dios, ¿sabes qué? Te va a ir bien en la vida, vas a tener beneficios, todo va a estar perfecto y tus años van a ser en dicha. Dice, pero si tú no escuchas, no atiendes al llamado de Dios a tu oído, entonces serás pasado por espada. En otras palabras, hay una consecuencia. Ahora, quiero que noten algo, y esto se me hace tan interesante, porque seguimos hablando de revelación general. Eliú está comprendiendo todas estas verdades a base de revelación general, no a base de revelación especial. Y ha llegado a conceptos teológicos muy profundos. Observen lo que dice Eliú. Dios, versículo 9, Dios, Él da a conocer la obra de ellos. Esto es totalmente bíblico. Ese trabajo es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence de juicio, de pecado, de justicia. Es el Espíritu Santo que me trae a mí al arrepentimiento. Él es quien me da a conocer mi pecado. Y Él es quien me trae al arrepentimiento. No es mi arrepentimiento, pero sí es mi pecado. Y yo soy movido a un arrepentimiento verdadero por el Espíritu Santo. El versículo 10, observen lo que dice. Despierta, es decir, Dios despierta además el oído del inicuo. ¿Y qué pasa? Si es Dios, además despierta el oído, ¿qué implica? O sea, está hablando un llamado, está hablando de un llamado a salvación, y Él abre mi atención y mi oído a ese llamado. No es que yo busque a Dios y busque el llamado de Dios para la salvación, no. Dios es el que trae la convicción, es Dios quien da a conocer mi pecado, es Dios quien abre mi oído para el llamado. Y observen, si oyeren, versículo 1, y les sirve. Entonces, si hacen caso al llamado de Dios. Pero si no oyeren, serán pasados a espada. Es la consecuencia de no acudir al llamado de Dios. Pero entiendan, si uno no acude al llamado de Dios es porque uno nunca fue escogido para ser salvo. Pero este concepto creo que es ajeno a la persona de Eliú. Creo que ya me adelanté poquito. Creo que ya me adelanté mucho. Vamos a ver Juan 16:8. A ver si ahí es. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está el trabajo del Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio, de justicia. ¿Okay? Es Dios, otra vez, quien despierta el oído. Y ya lo hablé un poco acerca de eso, el llamado de Dios. Y lo vuelve a mencionar Eliú en el versículo 15. Al pobre librará de su pobreza. ¿Okay? Y en aflicción despertará su oído. En otras palabras, cuando estamos más decaídos, cuando estamos en el tiempo más horrible de nuestra vida, cuando hemos tocado fondo y el Espíritu Santo nos ha mostrado acerca de nuestro pecado, y el Espíritu me trae al arrepentimiento de mi transgresión en contra de Dios, comprendo entonces que dependo plenamente de Él y entiendo quién Él es. Y en esa aflicción desesperada, Dios hace el llamado a la salvación.
tan cerca estaba Eliú de la revelación especial. Él comprendía muchos conceptos ciertos por medio de estas sabidurías que venían de lejos, como él menciona. Versículo 11. Y si oyen y si le sirven, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. El que oye la corrección de Dios, el que oye el llamado de Dios para la salvación, tendrá bienestar y dicha. Ahora, esto para la iglesia no implica la doctrina de la prosperidad. Eso es falso, es una total mentira. Pero sí, nosotros podemos vivir una vida llena de gozo, a pesar de tribulación. Y puedo tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de la circunstancia que tenga. Esta es dicha en esta vida, y solamente puede ser traída por la obra redentora de Cristo Jesús. Versículo 12. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Pero si no acuden al llamado, como ya lo mencioné, van a terminar en el infierno. Aquí lo dice bajo espada. Pero la espada, recuerden que implica la espada: justicia. De hecho, en todos los países, inclusive México, tenemos, bueno, no todos los países se manejan igual, pero México tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Sí? Esos son los tres ramas del gobierno que tiene México: ejecutivo, judicial y legislativo. Y es interesante ver que el judicial siempre es representado con una espada. ¿Okay? El poder judicial siempre es representado con una espada. La justicia, en este caso, está hablando de la justicia perfecta de Dios en contra de los inicuos. Y sabemos que el fin de ellos es el lago de fuego. Versículo 13. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Dice en nuestra versión los hipócritas de corazón, pero yo considero que una mejor traducción sería los que están sin Dios en el corazón. ¿Okay? Los que están sin Dios en el corazón. Esa sería una traducción más adecuada en vez del uso de la palabra hipócrita. Entonces, otra vez, los que están sin Dios en el corazón experimentarán la ira de Dios. Okay. Versículo 14. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Ok, muy interesante. Entonces, aquel que no acude al llamado de Dios, no se humilla ante Dios y dice: Señor, yo dependo, y mi salvación depende enteramente de ti y no de mí. Okay. Si una persona no acude a ese llamado de esa manera, por medio del Espíritu Santo, como ya mencionamos, lo único que termine sucediendo, de acuerdo a Eliú, es que muere prematuramente el individuo y tiene parte con los sodomitas. Cuando hablamos de sodomitas, por lo general estamos hablando de homosexuales, ¿no? Pero en este caso en particular no está hablando de homosexuales, algo similar, pero está hablando de prostitución masculina. Está hablando de prostitución masculina. Para ser específico, está hablando de prostitución masculina cúltica o religiosa. Nosotros entendemos que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, muchos dioses, no todos, pero muchos dioses tenían sus sacerdotisas, que todas eran prostitutas, era prostitución abierto, pero también había prostitución masculino en estos altares y lugares de ídolos. ¿Okay? Entonces estos eran considerados sacerdotizos, ¿no? Prostitutos
para diferentes dioses. Y viene en Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio capítulo 23 habla del tema. Entonces está hablando de que si no aceptas, básicamente lo que Eliú está diciendo, si no aceptas el llamado de Dios y no sirves a Dios, vas a tener no solamente una vida prematura, sino que vas a terminar prostituyéndote a los ídolos, como los sodomitas en los altares ahí. ¿Okay? Vamos a verlo, Deuteronomio capítulo 3. Y realmente la idea es una idea de vergüenza absoluta. Deuteronomio capítulo 23 y versículo 17. 23, 17 nos dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Entonces habla desde el punto de vista sacerdotal, prostitución sacerdotal a ídolos. ¿Okay? De eso está hablando, de sodomitas, no necesariamente los homosexuales, aunque los homosexuales también tenían participación dentro de este ritualismo. ¿Okay? Entonces Eliú utiliza esta imagen de la prostitución masculina a ídolos para demostrar una vergüenza entera, una vergüenza completa por no haber acudido al llamado de Dios. Y por último, versículo 15, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Eliú concluye esta primera parte de su último discurso reiterando lo que dijo básicamente en el versículo 6. Al inicuo Dios le imparte justicia, al afligido que depende enteramente de Dios, que ha acudido a su llamado, Él tendrá vida eterna. Es interesante, nuevamente, me asombra el entendimiento teológico que tenía Eliú de tan solo ver o tener revelación general. Pero hoy día las personas no tienen ni siquiera la capacidad mental, muchos, para ver la creación de Dios y saber que Él es. Si uno tan solamente ve la creación de Dios, si es por misericordia de Él que tú tengas la revelación especial, Él te lo dará. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Ciertamente gracias por la revelación general, la cual nos puede llevar a un entendimiento básico de su persona. Pero gracias, Señor, por su revelación especial, en donde al tener esa revelación especial podemos decir sin lugar a dudas, tenemos comprensión de sus conceptos. Gracias, Señor, por su salvación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor, Dios y Salvador. Amén.